Muy bien, pues buenos días. Es un placer volver a estar con vosotros después de un año, porque más o menos van pasando años, de año en año nos vamos viendo. Y es un placer vernos y que todos estemos bien dentro de lo que cabe en estos medios convulsos y en estos tiempos complicados que estamos viviendo y que hemos recordado en esta mañana, pero sobre todo con la presencia del Señor, que es lo más importante y lo que nos da pues esa seguridad de poder continuar adelante en sus caminos y en sus manos también, ¿no? De entrada queremos daros, como siempre, muchas gracias por vuestra comunión en el Señor, por vuestras oraciones, por vuestro acompañamiento también con vuestras ofrendas, para que nuestro trabajo en el Señor pueda también seguir hacia adelante con el trabajo entre los niños. Y también pues trasladaros dos motivos especiales de oración para que los tengáis en cuenta. Si Dios quiere, de aquí... Perdón. Muchas gracias. Si Dios lo permite, de aquí un mes más o menos tendremos nuestro campamento de verano otra vez. Y esta vez ha sido de una forma muy espectacular que se han hecho las cosas. Se abrieron las inscripciones por la mañana y por la tarde ya estaba todo lleno. Nunca nos había pasado esto. Y lo que nos pasa además es que la mayoría de los niños que vienen ahora no son niños de iglesia. Y eso es muy importante también. Niños con situaciones especiales, niños con familias conflictivas, niños que no tienen relación con la palabra de Dios, y que tendrán esos 7 días al menos para recibir algo acerca del amor de Dios y recibir algo también sobre lo que pueden hacer y pueden también recibir de parte de Él, ¿no? Muchos de estos niños son de familias que no tienen recursos y por eso también estamos levantando becas para que puedan ayudar a las personas a cubrir esas plazas. Y otro motivo muy especial también de oración es el curso que tendremos para, si Dios lo permite, tener más obreros de APEN en España. Es un curso que se va a hacer en verano y que vamos a estar durante 6 semanas en Portugal con nuestros compañeros de allí para hacer un curso de portugueses y españoles que quieran servir al Señor a todo tiempo en el ministerio entre los niños. Entonces, pues orar por estos motivos para que el Señor llame a las personas adecuadas. Que el Señor busque a las personas que de verdad sientan esa necesidad de poder compartir el Evangelio con los niños y de ser también ayuda en el ministerio aquí en España. Hace varios años, voy a compartir algunas de las cosas en esta mañana que me gustaría poner delante de vosotros. Hace unos años recibí en mi empresa, a través de mi email, cuando trabajaba en la empresa Tornier, pues un código de buena conducta y de ética en los negocios. Y ahí se nos planteaba un poco cómo teníamos que vivir, que trabajar dentro de nuestra empresa. Cómo teníamos que comportarnos con los médicos a la hora de presentar nuestros productos, cómo teníamos que colaborar con nuestros distribuidores, qué lenguaje teníamos que usar, cómo teníamos que actuar en casos diferentes y sobre todo cómo teníamos que comportarnos a la hora de llevar a cabo todas nuestras ventas y todas nuestras cosas, ¿no? Todos nos basamos en algún código de ética para vivir nuestra vida también. Como iglesias tenemos nuestros estatutos, nuestra declaración de fe, lo que creemos y cómo tenemos que vivir. El pueblo de Israel también recibió al principio pues las leyes que recibió de parte de Dios, y en ellas se basaban también para su vida y para su forma de actuar. Y hoy me gustaría hablaros de otro decálogo, de otras 10 cosas que aparecen en la palabra de Dios y que nos tienen que ayudar a ver cómo tenemos que seguir viviendo en medio de esta situación, en medio de nuestras vidas diarias, en medio de este mundo que tenemos por en medio también y que va cambiando de un día a otro. Y por eso me gustaría que me acompañarais a la epístola de los Hebreos, el capítulo 13, y para que fuéramos viendo aquí estas 10 cualidades que tenemos que cumplir y llevar a cabo como cristianos que somos. El título de este pasaje en la Biblia que yo tengo, pone deberes cristianos. O sea, cosas que debemos cumplir en teoría, ¿no? Pues que el Señor nos ayude desde el principio a poder tener en cuenta todas estas cosas. La primera de ellas, en el versículo 1, dice así: permanezca el amor fraternal. Dice, el amor, es, como sabemos, es una manifestación que tenemos de crecimiento en el Señor. Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero no de cualquier forma, sino como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y con respecto al amor fraternal, en Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí agrega que en cuanto a honra, en cuanto a respeto, con esmero, con dedicación, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y en 1 de Pedro 1:22 dice que este amor nunca debe ser fingido, sino que tiene que ser un amor real. Debemos descubrir diferentes maneras y condiciones para que este amor se dé en medio de nuestras congregaciones, en medio de nuestras iglesias. Y tiene que ser una realidad en la vida diaria como creyentes que somos también. Y hay una palabra que aparece en este versículo, dice permanezca. En otra versión dice que siga adelante este amor que tenemos. Y a veces es difícil, porque a veces tenemos algunas situaciones comprometidas entre unos y otros, y a veces es difícil que no podamos amarnos como tenemos que amarnos. Pero tenemos que seguir adelante, sobre todo pensando en que tenemos un claro ejemplo de lo que es el verdadero amor hacia nuestras vidas, en nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces pensemos en permanecer en ese amor, en seguir amándonos los unos a los otros y en seguir correspondiéndonos en amor los unos con los otros. El versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad literalmente significa abrir las puertas de nuestras casas a los viajeros, sobre todo de tu misma fe, también para que, de acuerdo con esta palabra que está diciendo aquí, tengamos bendiciones inesperadas. Los judíos tenían un dicho que decía que hay 6 cosas cuyo fruto come el hombre en este mundo, y por las que su estado se eleva en el mundo venidero. Y la lista empieza por ofrecer hospitalidad y visitar al enfermo. Pedro, sin embargo, si recordáis, dice una cosa muy importante en cuanto a la hospitalidad, y es que todo se haga sin murmuraciones. Es muy importante tener este tiempo de estar juntos los unos con los otros. Es donde nos conocemos a veces muchos más los unos a los otros, delante de una comida, delante de una mesa, delante de un café, cuando compartimos, cuando hablamos, cuando tenemos tiempo para estar juntos, para preocuparnos los unos por los otros, para ver qué dificultades tenemos los unos o los otros. Y son momentos entrañables, momentos donde escuchas cosas especiales de los unos y de los otros. Pero no tenemos que aprovechar eso para hablar mal acerca de los otros. Tiene que ser un momento de bendición, no un momento de empezar a criticar, a empezar a decir otras cosas que no enriquecen para nada, sino pensar en cómo podernos ayudar, en saber qué pasa a mi hermano, qué le ocurre a él, y en ser de ayuda mutua los unos con los otros. A veces nos cuesta mucho abrir nuestros hogares a personas. En nuestra iglesia, por ejemplo, es una iglesia grande, como conocéis, y ahora mismo somos unos 225 miembros más o menos, ¿no? Y hubo un hermano que, después de 2 años de estar allí, me dijo que era muy difícil hacer comunicación con todos. Pero era muy difícil porque muchas veces ya tenemos nuestros propios grupos formados de amistad, y es muy difícil que alguien que viene de fuera pues pueda entrar, ¿no? Porque lo tenemos ya como muy cerrado y a lo mejor lo hacemos incluso de forma sin pensarlo, ¿no? Pero tenemos que mantener y comunicarnos y ser amistosos y tener casas abiertas para poder compartir con nuestros hermanos, para poder estar juntos, para poder saber de los unos y de los otros qué es lo que nos pasa y poner solución y ayuda y compartir estas cargas que a veces son muchas para nosotros. Yo recuerdo de pequeño que en mi casa, mi padre era anciano de la iglesia y pasó muchísima gente por casa. Pastores, ancianos, misioneros, hermanos, gente de la calle, y siempre te quedabas escuchando atentamente historias que te explicaban. Tú eras pequeño y estabas diciendo, estos son como si estuvieras viendo una película, algo impresionante, cosas que hacían grandes misioneros por fe, cómo vivían el día a día, cómo sentían cargas, cómo sentían dificultades, pero a pesar de todo, cómo vivían una vida cerca del Señor. Y eso te enriquecía, te ayudaba a ver qué es la verdadera vida cristiana y cómo tenemos que seguir viviendo. Por eso que es muy importante amarnos, tener comunión los unos con los otros, abrir nuestras casas y estar juntos también para poder compartir y para poder salir adelante. En tercer lugar, el versículo 3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estuvieseis en ese cuerpo. En otra versión dice: acuérdese de aquellos que están en la prisión como si vosotros mismos estuvierais allí. Y acordaos también de aquellos que son maltratados, como si vuestra misma carne estuviera sufriendo ese maltrato.
Sabemos que hay muchos hermanos nuestros que están sufriendo por muchos lugares. Seguro que muchos de vosotros seguís al ministerio de Puertas Abiertas y veis lo que sucede cada día en el mundo. Cada día en el mundo con nuestros hermanos. Y a veces estamos tan acostumbrados a recibir este tipo de noticias que ya no nos inmutamos, que ya nos da igual, o que no vemos la necesidad que tienen ellos de seguir nosotros desde aquí orando por ellos, para que el Señor les dé fuerzas, para que el Señor les dé ánimos, para que permitan seguir adelante en esos países tan complicados, donde ser cristiano hoy en día muchas veces significa hasta morir. Y lo vemos desde la lejanía, y muchas veces pues no lo sentimos como una cosa cercana a nosotros. Y ellos lo único que piden es que sigamos orando para que su fe no falte. No para que sean librados, no para que no pasen por problemas, no para que no pasen por situaciones complicadas, sino que oremos para que su fe no les falte, para que puedan seguir compartiendo, para que puedan seguir hablando, para que puedan seguir también hablando de ese amor tan grande que tienen ellos. La importancia de la oración por la iglesia perseguida es para seguir orando por ellos, para que el Señor los bendiga de una forma muy especial, y también sigamos orando también por la gente que sigue hoy viviendo no solamente maltrato por su fe, sino maltrato también por su situación económica. Por eso hay muchas iglesias que hacemos obra social para colaborar, para ayudar. Tenemos que ser también gente que demuestra al mundo que amamos al prójimo y que compartimos con ellos también esas necesidades que tienen y que podemos ser de ayuda porque nuestro Dios nos enseña a actuar de esta forma. Y tenemos que ser cercanos a nuestra sociedad, a nuestros hermanos y a toda la gente que necesita acerca del amor de Dios. En cuarto lugar, dice el versículo 4, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice la otra versión aquí de la Nueva Traducción Viviente, dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles los unos a los otros. Si tuviéramos que haber hablado de este tema hace 40 años atrás, pues las cosas eran muy diferentes. Pero si vemos la evolución de lo que ha sucedido en el matrimonio, a través de, no solo de la gente que nos rodea afuera, sino dentro de nuestras iglesias, vemos que han habido muchas situaciones complicadas. Y que siguen habiendo cada vez más cosas complicadas que afectan al matrimonio, a la pareja, y que van cambiando las parejas, y que ya no es una pareja normal, sino que van siendo diferentes parejas. Todo esto va cambiando de una forma muy rápida. Y tenemos que puntualizar bien claro desde nuestra posición como creyentes lo que es el verdadero matrimonio. Hombre, mujer, y a partir de ahí que se mantengan fieles el uno al otro. Que el Señor nos ayude a vivir de esta forma, de verdad, en estas bases que tenemos y que son tan necesarias para compartir con el mundo hoy en día también, donde hay tantas diferentes situaciones. Que expliquemos que desde el principio nos creó Dios como hombre y mujer, y para compartir los unos con los otros, la vida también de matrimonio. Y eso tenemos que compartirlo, y a veces está mal visto, y a veces no nos atrevemos, y a veces no somos capaces, hoy en medio de esta situación tan difícil, de poder defender lo que la Biblia dice. Todo el mundo puede defender sus causas, todo el mundo puede hablar de lo suyo, pero cuando tú quieres manifestar tu fe, a veces te tapan, te callan y no quieren saber nada de ti. Pero nuestro mandamiento es que sigamos haciéndolo, que sigamos hablando a este mundo que tanto lo necesita, de este Dios tan grande, que hace tantas cosas buenas, pero que sobre todo quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo mejor para cada uno de nosotros es conocerle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y vivir para siempre a su lado. Versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hoy estamos cantando varias canciones y una de ellas decía que el Señor va a estar con nosotros siempre, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Y es así, tenemos que estar contentos con lo que tenemos, porque la avaricia y los temores económicos que podamos tener siempre son superados por la seguridad fundada en la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre, porque Él es todo para nosotros y Él cubre todas nuestras necesidades. Si Él cuida de las aves, como hemos leído, ¿no va a cuidar de nosotros? Vamos a tener siempre lo necesario para vivir. Él nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar de lado. Dice en Filipenses 4:11
que Pablo, que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Él no centraliza su gozo en la relación con su estado económico. En Deuteronomio 31, cuando Moisés también da relevo a Josué, hay unas palabras muy bonitas que dice: esfuércense, tengan ánimo y no temáis. El que viene con nosotros no nos deja, no nos desampara, va delante nuestro y siempre está con nosotros. Un escritor decía que contentarse, o sea, estar feliz, contento con lo que se tiene, contentarse es estar feliz con lo que se tiene y alegrarse si la persona que tienes al lado tiene mucho más que tú. Eso a veces nos cuesta, ¿no? Pues ver la gente de al lado que va prosperando y nosotros a veces no, pues a veces te encuentras un poco mal. Pero bueno, contentarse y estar contento con lo que tienes es tener suficiente y alegrarse de lo que los demás puedan tener, porque es de parte del Señor también se lo han recibido, ¿no? El problema con la avaricia o con el querer tener más muchas veces hace que desplacemos a Dios del lugar que Él debe tener, porque nos ofuscamos en tener más, en buscar más y en necesitar más. Y eso hace que nos olvidemos de ese Dios que nos ha dicho: voy a estar contigo, no te preocupes, te voy a ayudar, voy a estar siempre a tu lado, confía en mí. Por eso tenemos que estar contentos siempre con lo que tenemos. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también en el versículo 17 habla acerca de los pastores, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los cristianos no solo debemos recordar a los líderes que hemos tenido anteriormente y que han sido de ayuda para nosotros, sino tenemos que pensar en los que tenemos ahora, en los que están gobernando nuestras iglesias, en los que nos están sirviendo en nuestras iglesias y que están dedicando su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, sus horas para ser estas guías que nos ayudan a seguir hacia adelante. En Gálatas 5:13 dice que servíos por amor los unos a los otros. Y eso es lo que están haciendo nuestros ancianos, servir por amor a nosotros. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y además los líderes de la iglesia nunca van a ser, o no deben ser nunca, jefes o personas autócratas que se enseñorean sobre la iglesia, sino que son siervos que ejercen esa autoridad con tacto y con mucho cuidado de parte del Señor. Y a lo mejor podemos estar en algún momento en desacuerdo con ellos, con alguna cosa que no vemos de acuerdo, pero no tenemos que buscar tampoco estar ahí luchando para que... No, el Señor sabe todas las cosas y ellos están ahí con ese ministerio y seguro que lo intentan hacer lo mejor que pueden, porque el Señor los ha puesto ahí, los ha colocado ahí para llevar a cabo en ese ministerio. Y tenemos que reconocer ese gran trabajo, esa gran dedicación, ese esfuerzo, someternos, orar y ayudarles para que podamos ir todos como iglesia juntos, unidos, como hemos cantado. Únenos con tu espíritu de amor para que nosotros todos seamos uno delante del mundo y que no nos vean como partidos, como diversionados, como diferentes, sino que seamos uno para compartir con este mundo acerca del amor de Dios. Versículo 9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. Aquí en otra versión dice: así que no os dejéis cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza, vuestra fortaleza espiritual, proviene de la gracia de Dios. Una de las principales causas de la inestabilidad en la fe muchas veces son nuevas y falsas doctrinas que van apareciendo. Y la referencia de la Biblia a falsas doctrinas, no sé si os habéis dado cuenta, pero siempre nos habla en plural de las falsas doctrinas. En Colosenses 2:22 habla de doctrinas de hombres, en 1 Timoteo 4:1 habla de doctrinas de demonios. En cambio, cuando se habla de la sana doctrina, siempre nos habla en singular. Y dice así en Juan 7:17, dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. Y finalmente también en Juan dice en el versículo 9, en la segunda carta,
que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Tenemos que afianzar la fe que tenemos para que no seamos tambaleados por cualquier doctrina que pueda venir de otro lugar. Tenemos que estar cercanos a la palabra y saber lo que nuestro Dios quiere de nosotros y cómo tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que Él nos pide. Pablo, al escribir a los Efesios, es muy claro en cuanto a estas cosas y les dice en capítulo 4 y versículos 14 al 16, que ya no seáis niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida tome aumento de cuerpo, edificándose en amor. El cuerpo unido, la doctrina sana, sabiendo cuál es la verdadera voluntad del Señor para nuestras vidas, para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos pide, a lo que Él nos solicita y vivamos de acuerdo a su voluntad. ¿Es fácil? Muchas veces no. Es difícil, pero que Él nos ayude a vivir juntos y unidos para su gracia, para su gloria, por su gracia y para su gloria, de esta forma, y que Él tenga contentamiento con lo que hacemos. Hebreos 13, 12 y 14 en octavo lugar. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Llevar su vituperio. Me gusta esta frase. Vituperio quiere decir deshonra, humillación, oprobio, ofensa. Y todo esto es lo que sufrió Jesús por ti y por mí. Y nos manda ahora que llevemos nosotros su vituperio, que llevemos esa humillación que Él sufrió por nosotros, que llevemos en nosotros también esa cruz que supuso nuestra salvación, pero un doloroso momento para Él, y que podamos llevarlo también con orgullo, diciendo que tenemos un Dios maravilloso que nos ama y que siempre quiere lo mejor para nosotros, y que nos amó tanto que entregó a su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Seguro que el seguir a Jesús, el seguir a Dios, provoca muchos reproches por parte de mucha gente que no conocemos. Y como decía Manuel, mucha gente nos va a tildar de que no quiere saber nada con nosotros, que no queremos que me expliques más de estas cosas que no me interesan, pero nuestra obligación como cristianos es seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Y a veces pensamos, no estoy preparado, a veces pensamos, no sé, a veces no sé cómo hacerlo, ¿qué puedo hacer? Un claro ejemplo de lo que podemos hacer muchas veces sin decir nada es vivir como Dios quiere que vivamos. Un ejemplo vale mucho más que 1000 palabras. Y tenemos que ser ejemplo de Dios, ejemplo de Jesús en nuestras vidas, en nuestros actos y en todo aquello que decimos. En noveno lugar, Hebreos 13:15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay un autor cristiano que decía lo siguiente, que la palabra sacrificio viene del griego, hay mucha gente que sabe el griego, yo no tengo idea de griego, pero viene de unas frases especiales que significa matar por un propósito. Y la alabanza con frecuencia tiene que hacer esto, que nosotros matemos nuestro orgullo, nuestro temor, nuestra dejadez o cualquier cosa que amenace disminuir o interferir en la alabanza a nuestro Dios. Que nos olvidemos de nosotros. La alabanza no es nosotros, la alabanza es Él, solo Él. Y la alabanza es por Él, en Él, con Él, a Él y para Él. Y eso se trata de ofrecer este tiempo de alabanza a Él, después de todo lo que Él hace día a día con nosotros. La alabanza nunca será estorbada siempre que la dirijamos de una forma directa hacia Él.
al autor y consumador de nuestra salvación. Y también expresar sacrificios de alabanza hacia Él. Eso implica también nuestra vida de servicio hacia Él. No podemos mantenernos quietos ni parados después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tiene que haber algo de nosotros que tiene que salir para poder darle muchas gracias hacia Él por todo lo que Él hace por nosotros. Amarle, servirle, alabarle, estar con Él, estar cerca de Él, demostrar quién es Él, compartir quién es Él, amar a los hermanos, amar al prójimo, amar hacia toda la gente y seguir siendo, como hemos cantado también, luz y sal en este mundo. La palabra de Dios nos llama a hacer muchas cosas. Y entonces nos traslada la pelota, como se dice vulgarmente, a nuestro tejado. Dice, todo lo que hay aquí lo he hecho yo por ti. Ahora te toca a ti responder a lo que yo he hecho por ti. Nos toca a cada uno de nosotros responder a ese amor tan grande que hemos recibido de su parte. Y por último, en el versículo 18, dice, orad por nosotros. Una de las grandes cosas como iglesia que podemos hacer es seguir orando. Orando por todo. De forma individual, pero de forma como iglesia también es muy importante orar todos juntos. ¿Cuántas y cuántas veces hemos hablado de la necesidad que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, como personas, de seguir orando? ¿Cuántas y cuántas veces? ¿Cuánto tiempo dedicamos cada uno de nosotros diariamente a la oración? ¿Habéis intentado a veces orar más de 15 minutos seguidos? Hay muchas veces que cuesta. Te pones a orar y dices, y bueno, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Tenemos que seguir orando. Hay muchos motivos, hay muchas situaciones, hay muchas necesidades, hay muchas cosas por las que podemos orar. Y tenemos que tener ese espíritu de adoración y de oración también para poner delante del Señor todas las cosas que Él ya sabe, pero que quiere que nosotros se lo digamos, que le expliquemos y que Él pueda conocer también mucho más. Podemos orar para, como decíamos, pedir necesidades, pedir la dirección de Dios para nuestras vidas, para nuestros proyectos, orar por personas que están pasando por momentos difíciles, orar por hermanos que están sufriendo, pedir perdón en muchas ocasiones. También esa oración tiene que comprender el perdón que muchas veces tenemos que pedir a Dios por no hacer lo que Él nos pide. Y muchas veces no lo hacemos, porque nos cuesta pedir perdón también. Pero ¿cuántas veces fallamos a Dios? No solamente al año, sino a la semana, al día. ¿Cuántas veces no nos acordamos de que Él es nuestro Dios, que nos promete que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar y que siempre va a estar con nosotros? Oremos para que el Señor nos ayude también a seguir en nuestra vida como cristianos, enseñando al mundo, como decimos siempre, que hay un Dios detrás nuestro que es grande, maravilloso y que hoy en día puede seguir salvando a las personas. Este capítulo 13 de Hebreos tiene, como decíamos, el título de deberes cristianos. Cosas que tienen que ser casi obligatorias para nosotros como cristianos. Cosas que tenemos que incorporar a nuestra vida como cristianos. Permanecer en el amor fraternal, ser hospitalarios, acordarnos de los que están sufriendo, mantener en honra nuestras familias, nuestros matrimonios, estar contentos con lo que tenemos, acordándonos de nuestros pastores para que ellos nos sigan dirigiendo y que nosotros podamos orar por ellos para que sigan en su labor. No dejarnos arrastrar por ninguna doctrina que pueda apartarnos del verdadero camino. Llevar sin vergüenza la cruz de Cristo y ofrecer siempre alabanza a nuestro Dios y orar por todas las situaciones de nuestra vida. Hay un versículo con el cual me gustaría acabar, que es como una oración que se encuentra en Colosenses 1, versículos 9 y 10, y que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es nuestro camino, esos son nuestros deberes, esas son nuestras obligaciones. Y el último versículo de este capítulo 13 dice,
que la gracia de Dios esté con todos nosotros para poder llevar a cabo todas estas cosas. Que el Señor nos ayude a seguir en sus caminos, bien aferrados a su palabra, y a compartir con el mundo a este Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos. A Él sea la gloria hoy y siempre. Amén.